12 de agosto, 30 a.C., ciudad de Alejandría. La ciudad de Alejandría, la joya del mundo antiguo, se encuentra bajo un pesado manto de inquietud. Este día marca el fin de una era, la caída del último gran reino independiente frente a la máquina de guerra romana. Los soldados romanos, dirigidos por Octavio Augusto, ya están en las puertas de la ciudad, ansiosos por finalmente apresar a la última reina de Egipto, Cleopatra. El ejército romano, imparable, ha sellado la victoria. La ciudad caerá y su reina será capturada. Roma está al borde de una victoria total, y en las calles desiertas, el eco de los pasos de los soldados parece marcar el final de todo. La gran pregunta, ¿qué sucederá cuando los romanos entren a la ciudad conquistada? Todos los ojos están puestos en Cleopatra y el destino que la espera. El relato que todos conocemos está a punto de volverse irreconocible, ya que lo que ocurrirá tras la entrada de los romanos cambiará la percepción de la victoria romana para siempre. No será una victoria gloriosa. No será un desfile triunfal. Lo que Octavio y sus tropas presenciarán no será una rendición, sino el último movimiento maestro de una mujer inteligente y calculadora que llevará su imagen a la eternidad. Un misterio que desafía la historia. Cuando las tropas romanas irrumpen en el interior del palacio, se encuentran con algo completamente diferente a lo esperado. En lugar de ver a Cleopatra derrotada, con la cabeza gacha, yacen ante una escena completamente desconcertante. Cleopatra está recostada tranquilamente en su lecho, su rostro sereno y su postura perfecta indican algo más allá de un simple suicidio. No hay rastros de lucha ni de agitación, solo unos pequeños puntos en su brazo, los cuales son tóxicos pero no necesariamente mortales. El relato oficial de los romanos cuenta que Cleopatra murió por el veneno de una cobra egipcia, pero ese relato no resiste el escrutinio. ¿Cómo puede una serpiente de 2 metros pasar sin ser detectada? Los soldados romanos eran conocidos por ser minuciosos en su vigilancia, y una serpiente de esa magnitud no puede ser escondida con facilidad. Además, el veneno de la cobra actúa de manera lenta y dolorosa, y sus efectos no son inmediatos. Las personas que sufren una mordedura de cobra sufren por horas antes de morir, con espasmos musculares y dificultades respiratorias. Sin embargo, cuando los romanos entraron en la sala de Cleopatra, la reina parecía estar en paz, casi como si estuviera simplemente dormida. Este detalle es fundamental porque revela que Cleopatra no murió de una manera común, sino que organizó su muerte como una obra maestra de resistencia simbólica. Lo que en principio parecía una rendición trágica fue en realidad una jugada maestra, que transformó su caída en un acto de resistencia eterna. En lugar de ser una prisionera humillada, Cleopatra se convirtió en un símbolo de poder absoluto, un ícono que trascendió el tiempo. Octavio esperaba que su victoria sobre Cleopatra fuera el fin de la historia, pero lo que realmente sucedió es que Cleopatra dejó una huella tan profunda que su imagen y legado jamás desaparecieron. La estrategia mental de Cleopatra. Para comprender completamente el movimiento de Cleopatra, es crucial dejar de lado los relatos convencionales que la describen como una seductora caprichosa. Cleopatra no era solo una mujer hermosa, sino una estratega política de increíble astucia. Desde su juventud, demostró una capacidad para analizar y manejar situaciones que dejaba a todos sorprendidos. No solo era inteligente, sino también profundamente conocedora de la ciencia, la política y las estrategias de poder. Fue una mujer que no solo jugaba el juego del poder, sino que cambiaba las reglas del juego. Cleopatra no era egipcia por sangre, sino griega por herencia, perteneciente a la dinastía ptolemaica. Durante más de 3 siglos, sus antepasados gobernaron Egipto sin conectar verdaderamente con la cultura egipcia. A lo largo de su vida, Cleopatra rompió esa tradición. Fue la primera reina de Egipto en aprender el idioma egipcio y en sumergirse completamente en las tradiciones religiosas y sociales de su pueblo. Además, dominaba el arte de la diplomacia, y se rodeó de sabios y científicos que la ayudaron a entender la compleja naturaleza de la política romana. Su gran talento no fue solo político, sino que poseía una habilidad excepcional para manejar el poder simbólico. La cultura egipcia le brindó la oportunidad de usar símbolos divinos y rituales espirituales que la elevaban por encima de cualquier enemigo.
Los romanos no podían comprender ese tipo de poder. Para ellos, la victoria militar era el fin de todo, pero Cleopatra entendía que el verdadero poder radica en lo que trasciende las armas, los símbolos. La última jugada de la reina. Cuando Cleopatra decide que su final no será un acto de humillación, no está simplemente buscando escapar de la derrota, sino que está preparando un último mensaje para la historia. La elección de una cobra como su agente de muerte no es un accidente. La cobra, en la mitología egipcia, no solo es un animal mortal, sino un símbolo de poder divino. En Egipto, la cobra estaba asociada con la diosa Isis, una de las deidades más poderosas, y la imagen de Cleopatra con la cobra fue un mensaje claro: ella no se sometía a Roma, sino que ascendía a lo divino. Este simbolismo de la cobra no era solo un acto de autodestrucción, sino una manifestación de inmortalidad, un código de resistencia que transmitiría su legado a través de los siglos. Cleopatra, al optar por la muerte simbólica y no por un suicidio físico convencional, dejó claro que su reinado no sería simplemente una parte de la historia, sino un legado eterno que perduraría a través de los siglos, mucho más allá de su muerte. La manipulación de los sentidos. Cleopatra entendió que el poder no solo se encuentra en las armas, sino también en la mente humana. Ella era una maestra del control mental, usando su increíble habilidad para influir en la percepción de los demás. En particular, su voz, que era descrita como un instrumento hipnótico capaz de provocar la obediencia y la confianza de sus interlocutores. Cuando Cleopatra hablaba, las palabras no solo tenían poder, sino que penetraban en la psique de quien las escuchaba. Para César, su voz era de sabiduría política, para los soldados, era una líder militar dominante, y para Marco Antonio, una compañera llena de seducción y calidez. Ella dominaba las emociones humanas, no solo a través de su cuerpo y apariencia, sino también con sus discursos de poder. A lo largo de su vida, Cleopatra no solo utilizaba su imagen para obtener poder, sino que también biohackeó su cuerpo y mente. Utilizó sustancias naturales y remedios antiguos para mantener su energía y su claridad mental. La famosa historia de la perla disuelta en vinagre no era solo un acto de lujo, sino una estrategia científica para potenciar su cuerpo. En una época en la que la ciencia médica estaba en pañales, Cleopatra comprendió que el cuidado del cuerpo y la mente era esencial para gobernar un imperio tan vasto y complicado. El impacto cultural perdurable. Aunque Cleopatra fue derrotada políticamente, su legado cultural nunca desapareció. De hecho, su influencia se mantuvo en la cultura romana y fue tan profunda que incluso Octavio Augusto, el emperador de Roma, adoptó muchas de las ideas de Cleopatra. El culto a Isis, que Cleopatra promovió, se expandió por todo Roma. Los romanos comenzaron a venerar a la diosa egipcia, y la imagen de Cleopatra como una diosa viviente se fusionó con la de Isis. Cleopatra dejó una huella profunda en el pensamiento romano. Lo que comenzó como una derrota política para la reina de Egipto, terminó siendo una victoria simbólica que se perpetuó en el imaginario colectivo. A lo largo de los siglos, la figura de Cleopatra se transformó en una de las más poderosas y duraderas, un símbolo de resistencia, sabiduría y estrategia que trascendió su tiempo y espacio. Este relato extendido ofrece una visión detallada de la estrategia política de Cleopatra, su legado y el impacto cultural que dejó en la historia. A través de su habilidad para manipular símbolos, controlar percepciones y utilizar poderosas tácticas de comunicación, Cleopatra se convirtió en una figura inmortal no solo en la historia de Egipto, sino en la cultura romana y en la historia mundial. Cleopatra y su impacto en Roma. Aunque Cleopatra fue derrotada políticamente por Octavio Augusto y perdió el control de Egipto, su influencia cultural permaneció vigente en la Roma imperial. La fusión de símbolos egipcios con la cultura romana fue uno de los efectos más evidentes. El culto a la diosa Isis se expandió rápidamente por todo Roma, convirtiéndose en una de las religiones más populares entre los romanos. A pesar de que Roma se consideraba una sociedad estrictamente politeísta y militarista, las enseñanzas espirituales egipcias, a través de Cleopatra, encontraron un terreno fértil en el corazón del imperio. Octavio Augusto, al ser el victorioso, también adoptó ciertas tácticas de Cleopatra, incluyendo el uso de la simbolización del poder divino.
Él mismo comenzó a presentarse como un hijo de los dioses, buscando consolidar su poder no solo a través de la fuerza militar, sino también por medio de la adoración divina que la dinastía de Cleopatra había cultivado. Este modelo de gobierno divino dejó una marca indeleble en la política romana, una cultura de culto al líder, que finalmente sería esencial para el ascenso de emperadores posteriores, como Nerón y Calígula. La perpetuación de la imagen de Cleopatra. El impacto de Cleopatra se extendió mucho más allá de su vida, marcando la manera en que la historia recordaría a los grandes líderes. Mientras que Julio César y Marco Antonio fueron figuras históricas prominentes, la legenda de Cleopatra perduró por su astucia política, su sabiduría estratégica y su capacidad para trascender la muerte. Las representaciones de Cleopatra no solo influenciaron a los romanos, sino que sus imágenes y la historia de su vida fueron reinterpretadas en la cultura popular a través de los siglos. Durante la Edad Media y el Renacimiento, artistas y escritores se sintieron fascinados por su historia. A lo largo de la historia del cine, la figura de Cleopatra se ha convertido en un icono cultural, desde las representaciones clásicas hasta las adaptaciones modernas, como la famosa película de Elizabeth Taylor. El legado de Cleopatra en la política moderna. Aunque Cleopatra no logró salvar a Egipto de la conquista romana, su modelo de poder, que integraba sabiduría política, estrategia psicológica y el uso de símbolos divinos, ha perdurado hasta el día de hoy. En la política moderna, los líderes todavía emplean tácticas similares para influir en la opinión pública, desde la manipulación de símbolos hasta el control de la imagen pública. La capacidad de Cleopatra para mantenerse como una figura dominante, incluso después de su muerte, la coloca en el podio de los grandes estrategas políticos de la historia. La relación de Cleopatra con los dioses y la cultura egipcia. Más allá de su astucia política, Cleopatra estaba profundamente vinculada con la religión egipcia. En un momento de su vida, decidió identificarse con Isis, la diosa madre egipcia, y su figura se fusionó con la imagen de la diosa a tal punto que muchos la percibieron como un ser divino viviente. Este aspecto de su vida fue crucial para entender el poder y la trascendencia de su reinado. Mientras que Roma y otras culturas de la época no comprendían por completo las complejidades de la religión egipcia, Cleopatra utilizó el culto religioso como una herramienta poderosa para consolidar su poder y autoridad. En la corte egipcia, su capacidad para transformar la política y la religión en una sinergia divina le permitió mantenerse relevante, incluso cuando su reino estaba al borde de la ruina. Esta habilidad para hacer que el pueblo egipcio la venerara y la viera como una representación viviente de lo divino le permitió sostener su poder aún en los momentos más críticos. Conclusión: la inmortalidad de Cleopatra. Cleopatra no solo fue una mujer excepcional en su época, sino una de las figuras más complejas de la historia antigua. Aunque su imperio cayó, su estrategia de poder y su legado cultural perduraron mucho después de su muerte. A través de su astucia política, su dominio de los símbolos, su manipulación de los sentidos humanos y su capacidad para trascender la muerte, Cleopatra se convirtió en una leyenda. Su historia es un testamento de cómo los grandes líderes pueden dejar su huella en la historia no solo a través de sus victorias militares, sino a través de su habilidad para cambiar las reglas del juego. Mientras que Roma ganó la guerra, Egipto ganó la memoria, y Cleopatra se convirtió en un símbolo eterno de poder, resistencia y estrategia, cuyo legado sigue vivo en la cultura, la política y las narrativas del mundo moderno. Este relato muestra cómo Cleopatra no solo fue una figura histórica importante en su tiempo, sino una estratega brillante cuyo legado sobrevive a través de los símbolos de poder, estrategias políticas y cambios culturales que dejaron una marca profunda tanto en la Roma imperial como en la historia mundial. Su capacidad para trascender la muerte a través de sus imágenes simbólicas y su habilidad para influir en el curso de los acontecimientos históricos sigue siendo un ejemplo sobresaliente de liderazgo y poder estratégico. El silencio que desconcertó a Roma. Cuando los oficiales romanos finalmente confirmaron la muerte de Cleopatra, un silencio extraño se apoderó del palacio. Aquellos soldados estaban acostumbrados a la violencia, al caos y a los gritos de los vencidos, pero lo que encontraron allí fue completamente distinto. No había desesperación, ni señales de pánico. Todo parecía cuidadosamente preparado, casi como una escena ritual.
La habitación estaba ordenada, las telas colocadas con precisión y el cuerpo de la reina reposaba con una dignidad que desafiaba la lógica de una derrota. Para los romanos, aquello no parecía una simple muerte, parecía una declaración final de poder. Sin darse cuenta, estaban presenciando el último acto de propaganda política de Cleopatra, una obra diseñada para que incluso sus enemigos quedaran atrapados en su narrativa. El desconcierto de Octavio. Cuando la noticia llegó a Octavio, el futuro emperador de Roma, su reacción fue muy distinta a la que esperaba su ejército. Él había planeado llevar a Cleopatra encadenada a Roma, exhibirla en su desfile triunfal y convertirla en el símbolo definitivo de la derrota de Egipto. Ese era el destino reservado para los enemigos más importantes de Roma. Pero Cleopatra, con su última decisión, le había arrebatado ese espectáculo. En lugar de una reina derrotada caminando ante la multitud romana, solo quedaba una leyenda imposible de controlar. Octavio comprendió algo inquietante: había ganado la guerra, pero Cleopatra había controlado la historia. La narrativa que Roma intentó construir. Ante esta situación inesperada, los historiadores romanos comenzaron rápidamente a construir una versión oficial de los hechos. Según esa narrativa, Cleopatra era una reina dominada por la pasión, una mujer que había llevado a grandes hombres a su ruina mediante la seducción. Era una historia conveniente para Roma, porque transformaba un conflicto político en una simple tragedia romántica. Sin embargo, detrás de esa historia cuidadosamente elaborada, muchos sabían que la realidad era mucho más compleja. Cleopatra no había sido simplemente una amante peligrosa, había sido una gobernante capaz de desafiar al imperio más poderoso del mundo durante décadas. La inteligencia que preocupaba a Roma. De hecho, uno de los aspectos que más preocupaba a los romanos era la inteligencia estratégica de Cleopatra. No era común encontrar gobernantes capaces de hablar múltiples idiomas, negociar con distintas culturas y comprender profundamente la psicología del poder. Cleopatra dominaba el griego, el egipcio y varias lenguas del Medio Oriente, lo que le permitía comunicarse directamente con diplomáticos y líderes extranjeros sin necesidad de intermediarios. Este detalle aparentemente pequeño era en realidad una ventaja enorme en el mundo antiguo, donde el control de la información podía decidir el destino de reinos enteros. La biblioteca y el conocimiento. Alejandría no era una ciudad cualquiera. Era el centro intelectual del mundo antiguo, hogar de la legendaria Biblioteca de Alejandría, donde se almacenaba el conocimiento acumulado de civilizaciones enteras. Cleopatra creció rodeada de filósofos, matemáticos, médicos y astrónomos. Su educación fue extraordinaria incluso para los estándares de la élite griega. Esta cercanía con el conocimiento moldeó su forma de gobernar. No veía el poder únicamente como una cuestión militar, sino como un equilibrio entre ciencia, cultura, diplomacia y percepción pública. El arte de gobernar a través del espectáculo. Cleopatra también comprendía el poder del espectáculo político. En varias ocasiones organizó ceremonias públicas cuidadosamente diseñadas para reforzar su imagen como reina divina. Estas ceremonias no eran simples celebraciones. Eran herramientas psicológicas destinadas a fortalecer la lealtad del pueblo egipcio y a impresionar a los visitantes extranjeros. En un mundo donde la religión y la política estaban profundamente entrelazadas, estos rituales reforzaban la idea de que Cleopatra no era solo una gobernante, sino una figura elegida por los dioses. La alianza con Marco Antonio. Su relación con Marco Antonio fue otro ejemplo de su habilidad estratégica. Aunque los historiadores romanos intentaron presentar esa relación como un romance irracional, en realidad fue una alianza política extremadamente calculada. Marco Antonio controlaba gran parte del poder militar romano en el oriente del imperio, mientras que Egipto poseía una riqueza inmensa en recursos, especialmente en grano, que era vital para alimentar a Roma. Juntos formaban una combinación capaz de desafiar el equilibrio de poder dentro del mundo romano. La batalla que cambió el destino. Sin embargo, todo cambió con la derrota en la batalla naval de Accio. Este enfrentamiento marcó el principio del fin para Cleopatra y Marco Antonio. Las fuerzas de Octavio lograron imponerse, y con ello el equilibrio político del Mediterráneo cambió para siempre. A partir de ese momento,
Egipto ya no era una potencia independiente, sino un territorio destinado a convertirse en una provincia bajo el control de Roma. El último refugio de una reina. Después de la derrota, Cleopatra regresó a Alejandría sabiendo que el tiempo se agotaba. Aún así, no se rindió inmediatamente. Durante meses intentó negociar, reorganizar sus recursos y buscar posibles alianzas. Pero cada movimiento romano cerraba más el círculo alrededor de su reino. En ese momento, Cleopatra comprendió que su única arma restante no era el ejército ni la diplomacia, sino la forma en que el mundo recordaría su historia. El poder de controlar el final. Es precisamente aquí donde aparece su última estrategia. Cleopatra sabía que los romanos controlaban los territorios, los ejércitos y los recursos, pero no podían controlar completamente la memoria. Si su final era lo suficientemente poderoso, lo suficientemente simbólico, su figura sobreviviría a la caída de su imperio. En cierto sentido, su muerte fue un acto cuidadosamente diseñado para garantizar que su nombre continuara resonando mucho después de que los ejércitos romanos abandonaran Egipto. El nacimiento de una leyenda. Y así fue exactamente como ocurrió. Con el paso de los siglos, Cleopatra dejó de ser simplemente una reina derrotada. Su figura se transformó en un símbolo de inteligencia, misterio y poder femenino. Poetas, historiadores, pintores y cineastas volvieron una y otra vez a su historia, fascinados por la combinación única de política, seducción, cultura y tragedia que definió su vida. La reina que venció al tiempo. Hoy, más de 2000 años después de su muerte, Cleopatra sigue siendo una de las figuras más reconocidas de la historia mundial. Imperios enteros han desaparecido, ciudades han sido destruidas y civilizaciones completas han caído en el olvido. Sin embargo, su nombre continúa vivo en libros, películas, investigaciones y debates históricos. Tal vez ese fue siempre su objetivo final. Demostrar que el verdadero poder no se mide solo en batallas ganadas, sino en la capacidad de permanecer en la memoria de la humanidad mucho después de que todo lo demás haya desaparecido.